Hola, ¿cómo están? En este espacio de entrevista CNN, en esta oportunidad vamos a hablar de educación pública y los cambios que han ido ocurriendo en los últimos años y cómo precisamente los profesores y también los directores que toman las decisiones muchas veces en los establecimientos han ido adoptando estas medidas y cuán satisfechos están o cómo han sentido que ha ido cambiando su trabajo a partir de estos cambios. Hemos conocido en los últimos días un trabajo donde se le consulta precisamente al cuerpo académico por estos cambios y vamos a conversar sobre aquello con Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Hola María Luisa, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Estaba viendo el informe y lo que más se detallaba en él era que los profesores volvían a centrarse o que sus preocupaciones volvían a ser parte de lo que ocurría en las aulas, más que en los cambios administrativos. Allí, ¿cuáles son los principales resultados que se arroja? Hemos hablado también acá en este espacio del ausentismo escolar, que es una de las grandes preocupaciones que también tienen Ujú. los docentes y los directores. Mira, quizás es bueno contarle a la audiencia mínimamente de qué consiste esta encuesta que se denomina La Voz de los Directores y Directoras de la Nueva Educación Pública. Es un estudio que como Universidad de Portales venimos haciendo hace ya algunos años y que desde el 2022 concentramos en los directores y directoras de escuelas, liceos, jardines infantiles y también escuelas rurales, que en Chile se denominan profesores encargados, quienes están a cargo de esos establecimientos, para levantar su voz precisamente, ¿verdad?, respecto de sus preocupaciones, los problemas del sistema educacional, los desafíos que enfrentan los establecimientos educacionales y por otra parte también cómo estos actores, los directivos, los líderes, las lideresas educativas, están, digamos, viviendo, experimentando el día a día y sobre todo este cambio que es tan importante que está viviendo el país con la creación de los servicios locales de educación pública y una nueva institucionalidad para la educación pública. Entonces, lo que nosotros hacemos es que esto a fines del año 2024 aplicamos esta encuesta a más de 430 directores y directoras del nuevo sistema y consultamos sobre sus distintas visiones, digamos, respecto de la educación y en particular también respecto de la educación pública. Yo diría que hay varios resultados interesantes, los podemos ir desglosando, pero yo diría el primero, y tiene que ver con lo que tú decías en la introducción, es que efectivamente los directores, por medio de esta encuesta, lo que nos muestran es que, o lo que nos plantean finalmente, es que el sistema educacional de alguna manera ha ido recentrando sus prioridades, sus preocupaciones, sus desafíos en aquellos temas que teníamos también antes de la pandemia. Los directores nosotros les preguntamos por cuáles son sus tres principales preocupaciones, digamos, en su establecimiento, y las tres más importantes son la matrícula, porque sabemos que en Chile, dado que el sistema se financia a través de la asistencia de los estudiantes, ese es un tema muy importante para los directores y directoras. En segundo lugar, los resultados académicos, el desempeño académico de los establecimientos, los aprendizajes, a lo que preocupa evidentemente a los directores y directoras, y también los recursos, la disponibilidad de recursos. Esos tres temas, María Luisa, son interesantes. Antes de la pandemia, en todos los estudios que nosotros hemos hecho en la Universidad de Portales sobre liderazgo educativo, muestran que son las principales preocupaciones de los actores de la educación y sobre todo de los directivos. Y estos vuelven después de la pandemia, donde aparecieron otros temas, como por ejemplo los problemas socioemocionales de los estudiantes y su frecuencia. Hoy día vuelven a estar un poquito más atrás, se vuelven a poner estos temas, digamos, de la cotidianidad y también de la preocupación más permanente de los directivos, con una salvedad, y eso es bien interesante, con dos temas que, por decirlo así, se crean o que se fortalecen o que más bien crecen de forma preocupante con la pandemia y que también hoy día ocupan y preocupan muy fuertemente a los directivos, que son el ausentismo docente, vale decir, la mayor frecuencia de licencias médicas, digamos, y la necesidad de que los directivos encuentren reemplazos, que esta es una realidad muy frecuente en escuelas, liceos y jardines infantiles, y por otro lado también el ausentismo de los estudiantes, que después sabemos, y esto lo sabemos por datos nacionales, María Luisa, del Ministerio de Educación, que no hemos logrado llegar a los niveles de la prepandemia, por decirlo así. Esa foto, esa primera foto es bien interesante en el sentido de que los directivos nos están diciendo de alguna manera, ojo, el sistema viene en un proceso de recuperación post pandemia, ha logrado, hoy día volvemos a preocuparnos entonces de los temas esenciales, pero también hay algunos nuevos fenómenos, entre ellos el ausentismo, entre ellos los problemas de asistencia,
de los estudiantes, los desafíos que deberían ocuparnos, porque claramente están siendo un problema en la educación pública, porque, que es donde se concentra esta encuesta, pero a partir de otras investigaciones también lo sabemos y datos oficiales para el resto del sistema educativo, incluso el sistema particular pagado. Sí, hemos hablado, Gonzalo, también largo y tendido sobre los problemas socioemocionales de los profesores, también de los estudiantes, del ausentismo y también de todos los factores que aquello conlleva, que no solo tienen que ver con un querer faltar, sino que hay todo un contexto allí también que tienen a veces estos niños, estas niñas y estos adolescentes. ¿Hay algo que diga en este estudio que ustedes realizaron sobre las labores administrativas de los profesores, tanto en lo administrativo netamente, pero también en lo pedagógico, si es que notan mayor o menor carga, por ejemplo, en ese sentido, después de la implementación de estos cambios? Mira, es muy importante tu pregunta, porque lo que esta encuesta de alguna forma muestra desde la perspectiva de los directores y directoras de establecimientos educacionales es que efectivamente fruto, una vez realizado el cambio institucional, porque aquí nosotros estamos analizando directores y directoras que forman parte de los 15 servicios locales que estaban funcionando el año 2024. Eso no lo dije al principio, era lo explicado y es importante. Por tanto, son establecimientos y directivos que ya vivieron o están experimentando este cambio que ha sido tan discutido, ¿verdad?, en la opinión pública respecto a la educación, respecto de la nueva educación pública, Claro. o la desmunicipalización, como se ha denominado también. Y es interesante porque, digo, a veces uno se queda con la idea de lo que ha sido el caso del servicio de Atacama y otros que han sido muy controversiales porque han tenido problemas, pero es interesante lo que muestra esta encuesta porque nos está diciendo que efectivamente hay algunas áreas, como la carga administrativa que tú mencionas, como la tarea administrativa, como el conjunto de tareas que algunos también conceptualizan o describen como tareas burocráticas que no tienen que ver necesariamente con la labor de educar y que a veces distraen precisamente a la labor de los directivos, sobre todo los directivos, pero también de los profesores. Lo que este estudio muestra, lo que nuestra encuesta muestra, es que efectivamente para los directores eso con la nueva educación pública, con este cambio, no ha mejorado e incluso ha empeorado un poco, digamos, ¿eh? Esto pasa con la disponibilidad de recursos, pasa con la carga administrativa, y por otro lado, y esa es la buena noticia también, y por eso que nuestro estudio entrega una visión bastante matizada, y eso es interesante porque a veces el debate público se va a los extremos muchas veces y uno dice, bueno, algunos actores dicen la nueva educación pública solamente tiene problemas. La verdad es que desde la perspectiva de los actores eso no es así. Los directores también reconocen, María Luisa, ¿Gonzalo? por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con el apoyo técnico que prestan estos servicios locales, eso significativamente mejora lo que tenían en los municipios. También reconocen que las oportunidades de desarrollo profesional que ellos tienen, que es algo muy fundamental para mejorar la calidad de la educación y la calidad de la gestión de los directivos, también ha mejorado. Y lo más importante, y esto yo creo que es una señal que debería, esperanzadora, que debería movilizar a los actores a apoyar este cambio y a seguir avanzando con él, que es que a medida que el tiempo avanza, porque nosotros, María Luisa, aplicamos esta misma encuesta el año 2022, a un grupo más reducido de directores porque habían sido traspasados menos colegios al nuevo sistema, y en varios de estos indicadores de carga administrativa, de oportunidades de desarrollo, de calidad del apoyo técnico, hay una mejora. ¿Ah? Entonces, ¿eso qué nos está mostrando? Y con esto no quiero decir, para que se me entienda bien, que el sistema de la nueva educación pública no tiene problemas, tiene varios desafíos, entre ellos la carga administrativa de la que tú preguntabas. Pero lo interesante es que el sistema se va movilizando en una cierta dirección donde los directores y directoras, que son protagonistas del sistema, no son personas que están mirando esto de lejos, ¿Gonzalo? sino que lo están viviendo en el día a día, reconocen que el sistema tiene avances que son importantes y que tiene también problemas que evidentemente hay que mejorar con urgencia, como por ejemplo las trabas administrativas y en general la dificultad que tiene nuestro sistema educativo en general, diría yo, con el tema de estas labores que para muchos actores son más ajenas a lo educativo, que son importantes porque muchas veces tienen que ver con cumplir la normativa, por ejemplo, los protocolos, pero que efectivamente recargan la labor de los directivos y docentes y que hay que atender porque esa es una demanda del mundo educativo que es muy sensible y que yo creo que de la cual hay que hacerse cargo y que este estudio ratifica de alguna manera. Gonzalo, y por último, en cuanto a los estándares de educación, se pregunta si hay mayor o menor preocupación por los niveles académicos, por las distintas muestras que se realizan, ya no solo para la admisión a la universidad, sino que también el CIMSE, si es que ellos notan algún cambio en eso o una mayor presión.
Mira, lo que nosotros podemos decir a partir de estos datos, es básicamente primero que hay una preocupación creciente o que vuelve a ponerse la preocupación de los establecimientos y de sus directivos muy fuertemente en la calidad de los aprendizajes. Y esa es una buena noticia. No es que antes de la pandemia o que durante la pandemia eso así no fuera, pero evidentemente emergieron muchos otros desafíos que hicieron que, como por ejemplo lo que hablamos, desafíos en el ámbito socioemocional, que hicieron que muchos que estos otros ámbitos, digamos, también tuvieran un peso en la gestión directiva y en la labor de los establecimientos educacionales. Entonces, uno diría, hay una preocupación que, de hecho, uno podría decir, de alguna manera, aventurándose en algunas hipótesis, que es consistente con lo que hemos visto en los resultados, por ejemplo, de las pruebas estandarizadas en Chile, que muestran que Chile, que nuestro sistema, que sus profesores directivos fueron resilientes, que las comunidades educativas lograron sobrellevar la crisis de la pandemia y luego mejorar los aprendizajes. Eso es muy importante. A veces se destaca poco en Chile. Y creo que es consistente con estos datos de unos directivos que nos dicen, bueno, aquí nuevamente nos estamos preocupando muy fuertemente de la calidad. Y lo segundo, que creo también es interesante decir, María Luisa, a partir de estos datos, es que los directores también reconocen y directoras reconocen que fruto de este cambio, de la nueva educación pública, del paso a los servicios locales, se ha producido un impacto positivo, esa es la forma en la que lo preguntamos, en la gestión de los colegios y también en la enseñanza de los colegios, en la dimensión pedagógica. Sin duda también una buena noticia, directores y directoras que reconocen que esto, como ya decía hace un rato, tiene desafíos importantes, pero que se va moviendo y que va afectando lo más importante, porque todos estos cambios no hay que olvidarse nunca, María Luisa, están hechos, ¿verdad? La nueva educación pública y cualquier reforma educacional debiera apuntar a lo fundamental, que es hacer que mejore la experiencia educativa, mejore la calidad de los aprendizajes y de alguna forma los directores y directoras están diciendo que sin dejar de lado que hay desafíos importantes, el sistema se va moviendo en la dirección correcta y eso sin duda es una buena noticia y una razón para que ahora que estamos además en periodo de campañas electorales y discusión sobre el futuro, bueno, hay un compromiso muy transversal de apoyar este proceso, de seguir adelante con la nueva educación pública, porque no hay ningún país del mundo que tenga una educación de calidad y justa, digamos, equitativa para todos, sin una educación pública robusta, y ese es el camino que Chile tiene que seguir recorriendo. Desafíos entonces que se ponen sobre la mesa. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en este espacio en Entrevista CNN y darnos todos estos datos para bajar la pelota y quizás un poco al suelo y poder ver qué es lo que piensan los directores que están allí en los establecimientos sobre estos cambios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Desafíos entonces para la nueva educación, también aspectos positivos que da a conocer este estudio de la Universidad Diego Portales y los aprendizajes y también todas las metas que tenemos que ir realizando de aquí al futuro para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en otro espacio de Entrevistas CNN.